Bien, vamos a ver el tema de clasificación de datos. Vamos a elaborar una tabla de distribución de frecuencias. En estadística se sigue mucho un proceso que es buscar información, ya que tenemos la información que puede venir de una población o puede venir de una muestra, llevarla a una tabla, o sea, realizar esta parte, la clasificación, y posteriormente ese proceso termina cuando lo llevamos a una gráfica. Y bien, entonces vamos a partir de que ya tenemos datos y vamos a ver cuál es la técnica para poderlas llevar a una tabla. Hablo de datos numéricos. Entonces, en ese sentido, como les decía, los datos sueltos por sí solos pues son importantes, pero no me dan una idea muy relevante. Ya cuando los clasifico en una tabla o cuando los tengo en gráficas, es cuando ya los puedo tomar varias conclusiones de ellos. Bien, en ese sentido, para realizar ese proceso, se siguen 7 pasos básicos. El paso número 1 es recopilar los datos. Como les decía, puede venir dos fuentes. Puede venir de una población o puede venir de una muestra. A lo mejor de una población, estamos haciendo estudio de mercado, puede ser alguna situación, ¿sí? Segundo paso es clasificar los datos de menor a mayor. Tercer paso, vamos a determinar el número de clases que va a tener mi tabla. Cuarto paso, vamos a determinar lo que es un intervalo. Posteriormente, el quinto paso es ajustar ese intervalo. El paso 6 es determinar los límites nominales de clase. Finalmente voy a hacer un conteo de los datos para elaborar mi tabla. Una tabla básica por lo menos debe de tener, hablo de datos numéricos, 4 categorías: clases, límite inferior, límite superior y frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, esto de cómo se interpretan las clases, muchachos, en una tabla. Si hiciéramos un torneo de fútbol y vamos a tener categoría infantil, vamos a tener categoría libre, vamos a tener categoría veteranos, categoría máster. Entonces, a lo mejor la clase A va a ser la categoría infantil, la clase B sería la categoría libre, la clase C sería la categoría veteranos, la clase D la categoría máster. ¿Qué son los límites? Bueno, la infantil, un límite inferior pudiera ser de 6 años, un límite superior hasta los 14 años. Eso pudiera ser la categoría infantil. Va de aquí hasta aquí, ¿sí? La categoría libre, a lo mejor de 18 años hasta los 35. O sea, el límite inferior 18 años y el límite superior 35 años. ¿Sí? La categoría veteranos, de 35 a 45 años, por ejemplo. 35 el límite inferior, 45 el superior. La categoría máster, de 45 años, a lo mejor hasta los 60 años. ¿Sí? Frecuencia, ¿cuántos equipos entraron a la categoría femenil, infantil? ¿Cuántos equipos entraron a la categoría libre? ¿Cuántos a la veteranos y cuánto a la máster? Eso es lo que me da una tabla, información. Bien, entonces, vamos ahora a ver un ejemplo. Dice, los siguientes valores corresponden al gasto en forma quincenal por concepto de material de oficina. O sea, todo lo que se gasta en la oficina, toners, hojas de papel, plumas, lápices, etcétera. Clasifique dichos valores en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, aquí me dan 16 valores. ¿Qué significa? Que en una quincena gastaron 500 pesos, en otra quincena gastaron 600, en otra 600, en otra 600, en otra quincena 700. Lo más que gastaron fueron 1800 pesos. Entonces, el paso número 1 dice recopilar la información, ¿sí? Aquí para fines didácticos, pues estos datos se los tenemos que dar. En la práctica, ¿de dónde salen estos datos, muchachos? Pues salen de ir a las facturas y ver cuánto se gastó en esos conceptos para poder tener esta información. Aquí, para fines de poder avanzar, ya están acomodados de menor a mayor. Por eso el paso 1 y el paso 2 ya están realizados. Ya están los datos y aparte ya están acomodados de menor
a mayor. Si estuvieran en desorden había que acomodarlos. Aquí, insisto, los acomodé pues para tener un poquito más de tiempo para hacer este ejercicio. Va a ser lo más fácil todavía. Bueno, vamos al paso número 3. Vamos a determinar cuántas clases va a tener mi tabla. Y para eso yo voy a manejar una fórmula muy fácil. Dice el número de clases igual al logaritmo natural del número de datos entre el logaritmo natural de 2. Esta fórmula de logaritmo natural viene en las calculadoras científicas, viene como ln, así viene marcada. Hay dos logaritmos, hay uno que dice log y otro que dice ln. Se maneja el ln, el logaritmo natural. Bien, en este caso fue el logaritmo de 16. ¿Por qué 16? Porque tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 datos. Y el logaritmo de 2 es una constante, ese no va a cambiar, solo va a cambiar el número de arriba dependiendo cuántos valores tenga acá. Al meter estos valores en mi calculadora, así como está ln16 entre ln2, yo obtengo un resultado exacto de 4 clases. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahorita yo tengo un avance. Donde dice clases, yo ya sé que va a tener 4. Que puede ser clase A, B, C, D, o clase 1, 2, 3, 4, o como ustedes lo quieran poner, pero son 4 categorías. ¿Sí? Bien, vamos al paso número 4. Vamos ahora a determinar el intervalo. Para eso vamos a manejar una fórmula muy sencilla que dice valor mayor menos valor menor entre el número de clases. Bien, si observamos los números en la diapositiva anterior, el valor mayor de todos los datos es 1800, pues es importante acomodarlos, 1800, y el valor menor fue 500, y tenemos 4 clases. Por esa razón, en la diapositiva que estamos viendo ahorita, el valor mayor es 1800, el dato más grande, el dato más pequeño 500 entre 4. Si yo divido 1300 entre 4, obtengo un resultado de 325 unidades. Ese es mi paso número 4, determinar el intervalo. Vamos ahora al paso número 5, lo vamos a ajustar. Aquí es donde viene un punto muy interesante. No tenemos fórmulas. Este paso de hecho es visual, ¿sí? Para ajustar el intervalo, muchachos, tenemos que observar los números que nos dieron como datos. Y les adelanto algo. Cuando hacemos una serie 100, si yo hago una serie de 100 en 100, yo empezaría con el 100, 200, 300, 400. ¿Qué es lo que observo? Cuando tenemos una serie 100, por lo menos hay 2 ceros al último. ¿Y qué significa esto? Significa que todos son múltiplos de 100, o que las cantidades se pudieran construir, por decir así, por poner un ejemplo, con billetes de 100 pesos. Por ejemplo, el 100 con un billete de 100 pesos, el 200 con 2 de 100, el 3 con 3 de 100, el 4 con 4 de 100. Si me regreso a la lámina anterior, voy a encontrar los valores originales, y si ustedes checan, el 500 tiene 2 ceros, 600 2 ceros, 600 2 ceros, 700 2 ceros, 900 2 ceros. Todas las cantidades terminan en 2 ceros, por lo menos en 2 ceros. Y eso significa que todas estas cantidades son múltiplos de 100. ¿Qué quiere decir eso? Que yo las puedo construir, por decir así, con puros billetes de 100 pesos. Para el 500 necesito 5 billetes de 100 pesos. Para el 600 necesito 6 billetes de 100 pesos. Para el 1200, 12 billetes de 100 pesos. Para el 1500, 15 de 100 pesos. Para todo se puede con puro de 100 pesos. Entonces, por esa razón es una serie 100. ¿Sí? Bien, entonces, recapitulando donde estábamos, que tenemos la serie 100, aquí es donde viene la parte visual. Yo observo que el 325 que me dio en el paso número 4 es un número que está ubicado entre el 300 y el 400. Está por aquí a la mitad, intermedio. Y siempre el ajuste, muchachos, se hace al número inmediato.
El más cercano a 325, en la parte de arriba, 325, el más cercano a 325 es 400, el más inmediato. Por eso el ajuste de intervalo, dice aquí, observamos que el 325 está entre el 300 y el 400, y siempre se recomienda ajustar al valor más inmediato. Por lo tanto, el intervalo ajustado será de 400 unidades. ¿Sí? Y ese dato es muy importante para los pasos que siguen. Vamos al paso número 6. En el paso número 6 dice que tenemos que determinar los límites nominales de clase. Acuérdense que la tabla tiene límites inferiores y tiene límites superiores. Para el límite inferior de la primera clase, la fórmula es muy sencilla. Es límite inferior de la primera clase igual al valor menor. Si regresamos, nos damos cuenta que el valor menor, el más pequeño de todos, es 500. ¿Sí? Entonces quiere decir que ese va a ser mi valor menor que vamos a poner aquí en la fórmula. Ok. El límite de la clase A va a ser el valor menor, que es 500. Ahora, para calcular, muchachos, los demás límites inferiores, porque son 4 clases, es clase A, clase B, clase C y clase D, lo que voy a hacer nada más es sumarle el intervalo ajustado. Aquí dice, para calcular los límites inferiores de las clases B, C y D, sumamos el intervalo ajustado, que es 400. O sea, 500 y 400, la B va a ser 900. 900 y 400 del ajustado, la C va a ser 1300. Y 300 y 400 del ajustado, el D va a ser 1700. Estos van a ser los valores de los límites inferiores. Ahora, para el límite superior de la clase, muchachos, dice límite inferior de la clase. ¿Sí? El límite inferior de la clase A es 500. Aquí está, miren. ¿Qué le voy a sumar? El intervalo ajustado. ¿Cuánto vale el ajustado, muchachos? 400. Le voy a restar la unidad de variación. Quedamos que era una serie 100. Le voy a restar 100. Haciendo cuentas, yo obtengo que es 500 más 400 da 900, menos 100, 800. Ese es mi límite superior de la clase A. Y para los demás límites superiores, le voy a hacer exactamente igual que como lo hicimos con los inferiores. A este 800 yo le voy a estar sumando el ajustado, que es 400. Y por eso 800 y 400, el límite de la B va a ser 1200. 1200 y 400, el límite de la C va a ser 1600. Y 1600 y 400, el límite de la D serían 2000. Eso me da un avance en mi tabla. Fíjense, el inferior primero fue 500. Y los demás que están aquí, B 900, aquí está. C 1300, aquí está. Y D 1700, aquí lo tenemos. De los superiores, el primero fue 800, aquí lo tenemos. El B es 1200, el C es 1600 y el D es 2000. Bien, ese es el paso número 6. Vamos al paso número 7 y último. Vamos a realizar el conteo de datos. Estos fueron los datos que me dieron al inicio del ejercicio que queríamos clasificar en una tabla de distribución de frecuencias. Y esta es la tabla que llevamos de avance. Ahora lo que vamos a hacer es contar, muchachos. Por ejemplo, voy a ver cuántos valores hay entre el 500 y el 800. Entre el 500 y el 800 hay 1, 2, 3, 4 y 5. El 900 ya no entra porque es mayor que 800. Por eso son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son los que están aquí en las frecuencias. Segundo, ¿cuántos valores hay del 900 hasta el 1200? Bueno, aquí está el 900. 1, 1200, 2. Este queda afuera porque es 1300. Ya es mayor a 1200. Luego, pues está el 2. Luego vamos a contar cuántos hay del 1300 al 1600. Aquí está el 1300. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El 1700 ya no entra porque es mayor que 1600, por eso son 7.
Y finalmente vamos a contar cuántos valores hay del 1700 al 2000, pues nada más son estos dos, ¿sí? Y de esa manera tenemos ya nuestra tabla. Si ustedes checan, si yo sumo las frecuencias son 5 y 2, 7 y 7, 14 y 2, 16, que son los 16 datos que me dieron para hacer este trabajo, este proceso de la tabla. Es el primer ejemplo. Veamos ahora un segundo ejemplo. Dice, los siguientes valores corresponden a la venta en forma diaria por concepto de tiempo aire. Bueno, es una tienda, ¿eh? Es un ciber, no sé, donde venden tiempo aire, Telcel, Usacell, Movistar. Y también piden clasificar los dichos valores en una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, estos son los valores. ¿Qué diferencia vemos ahorita con lo anterior? Vemos que son más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo 20 datos. Ok, bien. Les decía que el paso 1 ya está porque estos datos ya están recopilados. ¿De dónde van a salir? Bueno, pues el ciber debe llevar su control, ¿no? De cuánto tiempo aire vende diario. Y de ahí se generan estos 20 datos. Ya están acomodados. Paso 2, de menor a mayor. Por eso vamos al paso 3. Vamos a determinar el número de clases. La fórmula que veíamos hace un momento. Pero ahora va a ser logaritmo de 20. ¿Por qué el logaritmo natural de 20? Porque son 20 valores, son 20 datos. Entre el logaritmo natural de 2. Al hacer la división, obtengo 4.3. Aquí no aplica lo de bajar a 4. Siempre, si les da exacto, déjenlo así. Como hace un rato, en el ejercicio 1 nos dio 4 exacto. Por eso lo dejamos como 4. Pero si les da 4.1, 4.2, 4.3, que se pase del 4, súbanlo a la cantidad inmediata como recomendación y lo redondeamos a 5. Siempre hay que redondear hacia arriba, muchachos. Entonces quiere decir que mi avance hasta ahorita en mi tabla son ahora 5 clases. Ahora va a ser A, B, C, D, E. Bien, vamos ahora al paso número 4. Nada más no se nos olvide que para el intervalo el valor más grande es 1500 y el valor más pequeño es 300 y son 5 clases. 1500, 300 y 5 clases, ¿ok? Que los vamos a ocupar aquí. Intervalo dice valor mayor. Veíamos que el dato más grande era 1500, el más pequeño era 300 y son 5 clases. Si a 1500 le restamos 300 tenemos 1200. Si hago la división tenemos un intervalo de 240. Ese es el paso número 4. En el paso número 5, ajustar el intervalo, yo me doy cuenta, les adelanto, que los números que les puse ahí de ejemplos ya no son múltiplos de 100, ahora son múltiplos de 50. ¿Por qué de 50? Porque si yo desarrollo una serie 50, me encuentro que cuando desarrollo una serie 50, 50 más 50 da 100, 100 más 50 da 150, 150 más 50 da 200 y 200 más 50 da 250. ¿Qué vemos? O que terminan en 50 o terminan en ceros. En 50 o en ceros, en 50 o en ceros, ¿sí? Y si regresamos a la lámina anterior, nos vamos a dar cuenta que los datos todos terminan en 2 ceros o en 50. 2 ceros, 50. 2 ceros, 50, 50, 2 ceros, 50, 2 ceros, 50, 2 ceros, 2 ceros, 2 ceros y 2 ceros. Por eso son serie 50, ¿sí? Bien, entonces es importante para el ajuste. ¿Por qué razón? Porque el resultado me dio 240. Y el 240 es un número que se encuentra ubicado entre el 200 y el 250. Y lo que vamos a hacer es subirlo a la cantidad inmediata, más cercana. La más cercana a 240 es 250. Por eso el intervalo ajustado va a ser entonces 250, muchachos. Y ese dato es muy importante porque a partir de ahí yo calculo mis límites, ¿sí? De 250. Bien, ahora los límites, muchachos.
Acuérdense que para el límite inferior de la primera clase me pide el valor menor. Bueno, si me regreso a los datos originales del ejercicio, el valor menor es 300, muchachos. Ese va a ser el primer límite inferior que va a ir aquí, 300. Entonces me regreso a los cálculos y me doy cuenta que el límite inferior de la clase es 300. Ahora, el intervalo ajustado habíamos quedado que era 250. Entonces, para la clase B, para la C, para la D y para la E, yo le voy a sumar 250 a este valor. 300 más 250, el de la B va a ser 550. Si a 550 yo le sumo 250, el de la C va a ser 800. Y si a 800 le sumo 250, el de la D va a ser 1050. Y si a 1050 le sumo 250, el de la E va a ser 1300. Ahí están todos los límites inferiores. Ahora, para los límites superiores, dice el límite inferior de la clase. Si se les hace difícil interpretar la fórmula, póngale una A aquí donde dice clase. Y aquí también. Entonces diría límite superior de la clase A igual al límite inferior de la clase A, que es 300. Si yo le sumo el ajustado, que es 250, serían 550. ¿Y por qué menos 50? Porque 50 sería la unidad de variación. Por esa razón mi límite superior vale 500. Para todos los demás vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a sumar el intervalo ajustado, que fue 250. Si a 500 le sumo 250, serían 750. 750 más 250 ya generan 1000. 1000 más 250, 1250. Y 1250 más 250, que es el ajustado, serían 1500. Por lo tanto, hasta el momento yo tengo este avance en mi tabla. El 300 que salió aquí es de 550, sigue 800 que es este valor, sigue 1050 que es este valor y 1300. Y de los superiores, 500, el B 750, el C vale 1000, el D vale 1250 y el E vale 1500. Bien, vamos al último paso, al conteo de los datos. Vamos a ver cuántos valores entran en cada categoría. En la clase A o categoría A van a ser todos los valores comprendidos entre el 300 y el 500. Nada más tengo dos, nada más tengo este y este. Este ya se pasa de 500, por eso ya no entra. Siguiente valor, desde el 550 hasta el 750. Bueno, el 600 sí entra y el 750 está en el límite. Ya el 800 ya es mayor, por eso nada más son dos. Ahora, desde el 800, muchachos, hasta el 1000. 800, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque el 1050 es mayor que 1000, por eso son 7 valores. Ahora, del 1050 al 1250 tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este 1300 ya rebasa, es mayor que 1250, por eso son 5 valores. Finalmente, del 1300 al 1500, 1, 2, 3 y 4. Si ustedes checan, tenemos 2 más 2, 4, más 7, 11, más 5, 16, más 4, 20 valores, que fueron los que nos pidieron agrupar. ¿Sí? ¿Por qué es importante la estadística, muchachos? Porque nos ayuda a tener un promedio, a hacer proyecciones, a tomar decisiones sobre todo. Esa tabla me da a entender, hablábamos de tiempo aire, ¿no? Esa tabla me da a entender que más o menos lo que más es un promedio de ventas en forma diaria anda entre 800 y 1000 pesos de tiempo aire diario. ¿Sí? Fue lo que más me dio frecuencias. O sea, y lo que le siguió en ventas fue de 1050 a 1250. ¿Qué observo en la tabla? Que es muy raro que yo venda por debajo de 800 pesos, que son los valores más chicos, ¿no? O sea, me sirve para tomar decisiones, muchachos. Vamos al ejemplo número 3. Dice,
Los siguientes valores corresponden a un estudio de calidad realizado a un lote de 20 series navideñas para conocer el tiempo de vida en horas. Clasifique dichos valores en una tabla de distribución de frecuencias. Es un problema de calidad. Se supone que se tomó un lote, una caja de series, y se tuvieron prendidas, y una de ellas duró 200 horas, otra duró 220 horas trabajando, otra 240, la que más duró fue 370 horas. Y tenemos ahora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 valores, ¿sí? 22 series navideñas fueron analizadas. Entonces, como les decía, ¿de dónde se recopilan los datos? Pues de un muestreo, ¿no? Se escogió un lote, se estuvo midiendo el tiempo de vida útil, y ya están acomodados aquí de menor a mayor. Aquí les pongo el problema más fácil, ya está acomodados. Normalmente hay que acomodarlos, muchachos. Paso número 3, determinar el número de clases. La misma fórmula, nada más que ahora es logaritmo de 22, porque son 22 datos, entre logaritmo de 2. Esa división me genera un 4.4. Ya les comentaba ya hace un rato que por sugerencia siempre pasándose, si no de exacto, pasándose, súbanlo inmediatamente a la cantidad más inmediata, que en este caso es 5. Por lo tanto, hasta el momento yo llevo un avance de mi tabla en esto, que tiene 5 categorías, que son la A, la B, C, D y la E. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente lámina. No se nos olvide que para el intervalo nos van a pedir el valor mayor, nos van a pedir el valor menor, o sea, 370 que es el mayor, 200 que es el menor, y las 5 clases. Por lo tanto, aquí tenemos valor mayor 370, valor menor 200, y tenemos 5 categorías. Si a 370 le restamos 200, nos quedan 170 unidades, y 170 entre 5 obtenemos un intervalo de 34. Por lo tanto, vamos a ajustar nuestro intervalo, pero para ajustarlo tenemos que conocer a qué serie pertenece, ¿sí? En el ejemplo 1 vimos la serie 100, en el ejemplo 2 vimos la serie 50, y ahora les voy a pasar una serie nueva que es la serie 5, ¿sí? Cuando hago una serie 5, sería 5, 5 más 5, 10, 10 más 5, 15, 15 más 5, 20, 20 más 5, 25, 25 más 5, 30, y 30 más 5, 35. ¿Qué observamos en la serie 5, muchachos? Observamos que tenemos terminación 5 o 0, 5 o 0, 5 o 0. Cuando los números terminan en 5 o 0, son serie 5. Si me regreso a la lámina original, a la primera, aquí ustedes se dan cuenta que los valores terminan en 0, en 5, 0, en 5, 0 o 5. Por esa razón es serie 5, ¿sí? Ese número hubiera podido ser serie 100, pero ese ya no cumple, muchachos, ¿sí? Por eso les digo que es serie 5, porque es 0 o terminación 5, 0 o terminación 5. Bien, por ese motivo, aquí en el ajuste de intervalo, nos damos cuenta que el 34 se encuentra ubicado entre el 30 y el 35. Y yo les decía que siempre debemos ajustar al valor más inmediato. Por esa razón, el intervalo ajustado para esta tabla va a ser 35, es el valor más cercano de 34. Bien, vamos a los límites. No se nos olvide que vamos a requerir el valor menor, ¿verdad? Bueno, lo voy a regresar tantito para ver cuál es el valor menor. Y el valor menor es 200. 200 es el valor menor. Entonces,
mi límite inferior va a ser 200. Para los demás límites, yo voy a sumar el ajustado que vale 35, el intervalo ajustado. Entonces, para el B, 200 más 35 del ajustado, 235. Para el C, 235 más 35 del ajustado van a ser 270. Para el D, 270 más 35 del ajustado, 305. Para el E, 305 más 35 del ajustado, 340. Bien, ahora vamos al límite superior de la clase. Yo les comentaba que pongámosle una A si gustan al lado de la clase, de la palabra clase, para que sea más fácil. Una A aquí y una A aquí también. Si le pusiéramos la A aquí, sería el límite superior de clase A igual al límite inferior de la clase A. El límite inferior de la clase A fue 200. Por eso aparece 200, muchachos. ¿Qué le voy a sumar? El intervalo ajustado. El intervalo ajustado vale 35. Y le voy a restar la unidad de variación. Ahora la unidad de variación es 5 porque todos los números pertenecen a la serie 5. Haciendo cuentas, si a 200 yo le sumo 35, son 235, menos 5, 230. Para los demás límites, para el B, C, D y E, yo a 230 le voy a sumar el intervalo ajustado, que es 35, y me da 265. Para el C, 265 más 35 serían 300. Para el D, 300 más 35, 335. Y para el E, 335 más 35, 370. Entonces, este es el avance que tengo en mi tabla. 200 que calculé al inicio de la clase A es B es 235, es el segundo límite, 270 es este límite, 305 son los inferiores y 340. Y para los superiores fue 230, fue 265, aquí están, 300 que es 335 y 370 que están aquí ubicados. Vamos ahora al conteo de los datos. Bien, tenemos que ver cuántos valores quedaron en cada categoría. Entonces, en la clase A, tenemos nosotros, aquí muchachos, que del 200, vamos a ver cuántos valores entran del 200 al 230. ¿Sí? Y entonces tenemos nada más 1, 2. Este es mayor que 230, miren, ya se pasa. Por eso se queda fuera. Nomás son estos dos primeros. Ahora, del 235 hasta el 265. Tengo 3. 1, 2, 3. Este ya es mayor. Por eso son 3. Ahora, del 270 al 300. Tenemos 2. 1, 2. Bien, del 305 al 335 tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este ya es mayor, ¿sí? Que el 335. Y finalmente, del 340 al 370 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. ¿Sí? Ahí está la tabla terminada. Si contamos las frecuencias son 2 y 3, 5, 7, 12, 22 valores. Bien, les digo, la estadística es para interpretar, muchachos. ¿Qué me da a entender ahí esa tabla? Pues me da a entender que un buen número de lote, pues sí aguanta entre 340 y 370. Si veo el número que le sigue, fue el de abajo, miren, fue el de 305 a 335. Aquí está la mayoría de los datos entre estos dos valores. Quiere decir que en promedio las series navideñas duran más de 300 horas, en su mayoría. Hay pocas que duran abajo de los 300, de ese lote. Bien, vamos al último ejemplo, al ejemplo número 4. Dice aquí, los siguientes valores corresponden al número de aciertos obtenidos por 20 trabajadores en una prueba de conocimientos de las normas de seguridad e higiene. Vamos a clasificar los valores en una tabla de distribución de frecuencias.
Ustedes saben que en todas las empresas, para evitar accidentes, hay ciertas normas de seguridad: usar casco, usar guantes, usar cierto tipo de calzado, cierto tipo de medidas. Y es muy importante para el patrón y para recursos humanos tener una información confiable en esos rubros. Por eso pues aplicó una prueba, ¿no?, de conocimientos. Tomó a 20 trabajadores. Bien, entonces vamos al paso número 1. El número 1 fue aplicar las encuestas, obtener los valores. Y el paso 2, acomodarlos. Ya están acomodados. El 1 y 2 están hechos. Para el número de clases, pues ya vimos que como son 20 datos, ahora es logaritmo de 20 entre el logaritmo de 2. Así en su calculadora, muchachos. ln20 entre ln2. Y le va a dar como resultado 4.3. Ya les comentaba yo que cuando no dé exacto y se pase un poquito, ya sea 4.1, 4.2, 4.8, pero sea mayor, acérquenos al valor más inmediato. En ese caso, 5. Por lo tanto, hasta el momento mi tabla tiene 5 categorías: A, B, C, D y E. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina, donde vamos a calcular el intervalo. No se nos olvide que vamos a necesitar el valor más grande, que es 49, el más pequeño, que es 25, y las clases, que son 5. 49, 25 y 5, muchachos. Y aquí lo vamos a utilizar, miren. El intervalo valor mayor 49 menos valor menor 25 entre 5 clases. Si a 49, que es el dato más grande, le quito 25, que es el dato más pequeño, son 24 valores. 24 entre 5 me genera un resultado de 4.8. Es el intervalo. Ahora vamos a usar el intervalo, muchachos. Aquí hay un detalle. Cuando los números no tienen una terminación lógica, como aquí, miren, dense cuenta, los números terminan en lo que sea, en cualquier número. Terminan en 5, terminan en 8, terminan en 9, terminan en 0, terminan en 1, en 3, en lo que sea. O sea, no hay un orden, en 7. Cuando los números terminan en cualquier dígito, se dice que pertenecen a la serie 1. Porque si yo hiciera una serie 1, sería 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6, más 1, 7, más 1, 8, más 1, 9 y más 1, 10. Y no tienen una lógica en la terminación, terminan en cualquier terminación. Por eso los números de allá son serie 1. Entonces no se les olvide que para esta unidad vamos a manejar 4 unidades de variación, que es variación 100, variación 50, variación 5 y variación 1. Los que vimos en el ejemplo de aquí. Son las 4 variaciones que van a encontrar. Puede haber más, puede haber variación 1000, puede haber variación 1.000.000, puede haber variación centavos. Si hablamos de cantidades exactas con pesos centavos, pudiera ser variación centavos. Pero para fines didácticos de esta unidad vamos a manejar 4 series, que son variación 100, terminan en 2 ceros, variación 50, en 50 o en 2 ceros la terminación, variación 5, que terminan en 5, terminan en 0, y variación 1, que es la que estamos viendo ahorita, que es terminar en cualquier dígito. Entonces el intervalo 4.8 se encuentra ubicado entre el 4 y el 5. El 4.8 está entre estos dos números, y el más cercano de 4.8 arriba es el 5. Por eso el intervalo ajustado tiene un valor de 5 unidades. Bien, vamos ahora a los límites. Para el límite inferior de la primera clase, que es la clase A, necesitamos el valor menor. Voy a regresar a la lámina original para ver cuál es el valor menor. Y el valor menor es 25, muchachos. Entonces, ese va a ser el valor del primer límite inferior. 25. No se nos olvide que el intervalo ajustado tuvo un valor de 5 unidades. Entonces, el de la B, 25 más 5 es 30. El de la C, 30 más 5, 35. El de la D, 35 más 5, 40. El de la E, 40 más 5, 45. Ahí están los límites inferiores que van a ir en la tabla. Los superiores, dice, les decía, pone una A, dice, el límite superior de la clase A va a ser igual al límite inferior de la clase A, ¿ok?
que es 25, más el intervalo ajustado, que dio 5, aquí está, y pertenece a la serie 1, unidad de variación 1. Si yo hago la suma, tengo que 25 más 5 es 30, y 30 menos 1 es 29. Este es el límite superior de la clase A. Para los demás límites, muchachos, le voy a sumar el intervalo ajustado, que es 5. Entonces sería 29 más 5, 34. Para el C, 34 más 5, 39. 39 más 5, 44. Y 44 más 5, 49. Por lo tanto, yo ya tengo este avance en mi tabla. Este 25 es este 30 es este 30, ese 35 que ven aquí es ese 35, este 40 es este 40 y este 45 es este 45. Y los superiores, este es el 29 que ven aquí, ese 34 es ese 34, ese 39 es ese 39, 44 y 49. Y vamos ahora al conteo de los datos. Estos eran los datos originales que me dieron en el ejercicio clasificar, 20, ¿verdad? Bien, vamos a ver cuántos hay del 25 al 29. Del 25 al 29 tengo 1, 2, 3. Por eso son 3 datos. Del 30 al 34 tengo 1, 2, 3 también. Del 35 al 39 tenemos 1, 2, 3 también. Del 40 al 44 tenemos nada más 2. Y del 45 al 49 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está la tabla. Si sumamos tenemos 3, 6, 9, 11 y 9, 20, que son los 20 valores que están aquí. Les decía, la estadística es para interpretar, muchachos. ¿Qué vemos? Que más o menos la mitad, o sea, 9 y 2, 11. 11 personas de 20 que encuestaron, pues sí sacaron calificaciones altas de conocer las normas de seguridad e higiene. Pero hay casi la mitad que sí tienen calificaciones que pudieran ser bajas. Entonces, a lo mejor sí urge un curso de capacitación aquí para asegurar y evitar algún tipo de problema en la empresa, ¿verdad? Algo que nos pudiera ocasionar algún incendio o algún accidente. Bien, entonces, chicos, esto es lo que vemos. Acuérdense, 4 series: serie 100, terminación 2 ceros, serie 50, terminación 50, 2 ceros, terminación 5, 5 0, 5 0, serie 5, y la serie 1, cualquier terminación como la que vimos al final.